El punto de partida es que la burguesía, las clases capitalistas a nivel internacional pensaban que la recesión que había empezado en el verano del 2007 con la quiebra de Lehman Brothers en Europa en el 2008 estaba de alguna manera liquidada a finales del 2009, comienzos del 2010, con una recuperación que empezó a notarse en Estados Unidos, primero, después en Alemania y en los principales países de la OCDE, los principales países desarrollados. La ilusión duró muy poco. Para comienzos del 2011, el pequeño escenario de brotes verdes de recuperación evidentemente se había trastocado y ahora todos los organismos internacionales, no los analistas marxistas, sino el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea, todos ellos concuerdan que vamos a una segunda recesión que para la mayoría de los países, tanto del mundo desarrollado como del mundo en vías de desarrollo, será simplemente la continuación de la recesión que empezó en el 2007 o en el 2008. Y básicamente hay tres razones para ello. La primera razón para ello es la crisis de la deuda soberana en la eurozona y la recesión europea, que ha afectado de manera sustancial los niveles de consumo internacional. El segundo elemento es la retirada de los estímulos económicos en Estados Unidos en el 2010 como consecuencia del bloqueo electoral y del bloqueo en el Congreso y en el Senado norteamericano, que ha impedido que se mantuviese la política de estímulos económicos. Y el tercer elemento importante es el enfriamiento de las economías en China y la India, que han bajado casi 1 o 2 puntos. China ya está por debajo del 7%, lo cual quiere decir que no absorbe el conjunto de la mano de obra que llega al mercado de trabajo, produce paro. Y la India ha bajado del 5,5%, que es también cuando se considera que empieza a entrar en una etapa recesiva que no es capaz de absorber toda la generación que entra en el mercado de trabajo. El otro elemento característico es que la asimetría de ciclos que veíamos todavía en septiembre del 2011 ahora está desapareciendo. Todas las economías están entrando sistemáticamente en esta fase recesiva por orden, pero todas van, digamos, de alguna forma pareciéndose cada vez más en su evolución. Con lo cual la idea de que una salida exportadora es posible, de que unos pueden hacer de locomotoras, comprar más al resto y por lo tanto dinamizar el conjunto de la economía mundial, eso como posibilidad va desapareciendo a medida que los ciclos se van todos acompasando en un solo gran ciclo de la economía mundial. La diferencia de interpretación entre los marxistas y el resto de los economistas críticos, neokeynesianos, nuevos monetaristas, es básicamente que nosotros partimos de la idea de que la causa fundamental, esencial de la gran crisis, de la gran recesión, es la caída de la tasa de ganancias en el sector industrial. Y esta es una caída, es decir, los beneficios en el sector industrial, que es donde se produce la plusvalía y lo que permite fundamentalmente después repartir entre el conjunto de los sectores de la burguesía a nivel internacional y de los diferentes estados y economías, esa caída tendencial de la tasa de ganancias se ha vuelto a producir. Por lo tanto, este es el elemento fundamental y hay otra curva que la veréis allí, en la que se ve que durante este periodo, especialmente a partir de finales de los 90, mientras que la tasa de ganancias industrial caía muy rápidamente, la tasa en el sector financiero, es decir, de aquellos capitales que se utilizaban para especular, pero que no producen plusvalía, sino lo que producen son beneficios estrictamente dichos, es decir, transferencia de una plusvalía de un sector de la burguesía a otro, esa curva se mantenía muy alta y se seguía ampliando. Es decir, toda la economía mundial iba avanzando en una gran burbuja en la que mientras caían los beneficios industriales, la gran cantidad de capital almacenado durante todo el periodo anterior buscaba desesperadamente sitios donde realizar sus ganancias, donde realizar beneficios y se iba hacia el sector especulativo. Esa burbuja pinchó primero en el sector inmobiliario y ha ido pinchando sistemáticamente en todos los otros sectores del sistema financiero. Por lo tanto, lo que es importante comprender de esta idea, frente a los neokeynesianos, frente a los nuevos monetaristas, con cuyos análisis de coyuntura compartimos muchísimo y de hecho han permitido revigorizar el análisis marxista de esta crisis, pero la importancia política fundamental es comprender que hemos entrado en una fase en la que hay una reestructuración
de la correlación de fuerzas para volver a recuperar la tasa de ganancias. Este es el elemento fundamental. Las clases dominantes necesitan cambiar la correlación de fuerzas a su favor, recortar más el salario directo, recortar más el salario indirecto en forma de estado de bienestar y derechos obreros, aumentar la jornada de trabajo, porque es la única manera que tienen en este instante de aumentar su tasa de beneficios. Y como está muy agotado todos estos mecanismos del periodo anterior, las dificultades son enormes y por tanto la necesidad de derrotas sustanciales sobre la clase obrera aumenta de manera cualitativa. Y esto es otro de los elementos importantes de la tradición marxista, que es recordar que mientras que las crisis se producen básicamente por un mecanismo interno de la lógica del capital, hay más capitales compitiendo por unos beneficios y esos beneficios disminuyen, sin embargo la salida a la crisis se produce básicamente por una alteración en la correlación de fuerzas entre las clases. O ganan ellos o ganamos nosotros. Y en este sentido es fundamental, por lo tanto, esta idea de un periodo prolongado, porque uno de los problemas esenciales de conciencia de clase es que hace falta experiencia para aprender. Es decir, la clase obrera no tiene una memoria de besugo, tiene una memoria histórica, pero esa memoria histórica, en los términos del capitalismo, no pasa, no excede de las experiencias de una generación habitualmente, en el mejor de los casos. Lo específico de la zona euro, a diferencia de Estados Unidos en esta crisis, es que la capacidad de emisión de moneda está en el Banco Central Europeo. En Estados Unidos está en la Reserva Federal, pero la Reserva Federal tiene un mandato específico que le permite intervenir en las crisis y, por ejemplo, cuando el estado de California o el estado de Colorado entraron en crisis durante los años 90, hubo una negociación, se emitió más dinero, la Reserva Federal emitió más dinero y con ese dinero se consiguió salvar todos estos huecos de crisis y de bancarrota de los estados federados en Estados Unidos. El problema con el Banco Central Europeo, primero, es que no tiene una autoridad política central, no hay un gobierno federal como el de Estados Unidos. Segundo, su mandato excluye cualquier intervención de financiación de los presupuestos de los Estados miembros y lo limita estrictamente al control de la inflación, lo cual es un estatuto mucho más restrictivo. Y después, como en todas estas cosas, hay trampa, claro, porque la independencia del Banco Central Europeo es directamente de los gobiernos europeos, pero la composición del capital del Banco Central Europeo, que es por lo que se organiza la votación dentro del Comité de Gestión, la verdad, responde a la capital que aporta cada uno de los bancos de los Estados Unidos, lo cual quiere decir que al final, digamos, es la mayoría del capital alemán, del capital francés, de los países que tienen un mayor porcentaje de la economía, lo que actúa en este sentido. Bueno, aquí hemos tenido todo este proceso de construcción neoliberal que va desde Maastricht hasta el Pacto de Estabilidad Fiscal, que han construido esta maquinaria neoliberal que impide de alguna manera resolver las crisis por el sistema más elemental. El sistema más elemental es la emisión de dinero por el Banco Central Europeo, la gestión de ese dinero en el mercado financiero mundial, y eso está radicalmente prohibido. La propuesta de Yanis Varoufakis y Stuart Holland viene a demostrar es que hay muchas posibles alternativas, de que lo que nos están imponiendo vía la austeridad, gestión de la deuda soberana, no solamente no es el único camino, es el camino más demencial para las clases populares, y que es posible establecer una lógica, inclusive dentro del sistema, con variar la correlación. Lo importante de esto es comprender que no existe salida a la crisis a nivel de un solo Estado. De esta crisis no se sale rompiendo el proceso de integración europeo, que por otra parte romperlo es una palabra, pero la integración de la economía española en el mercado europeo es del 80 y tantos %. ¿Cómo rompes eso? Bueno, pues te falta una guerra, falta poner dinamita, es decir, hay un sistema, hay una integración tan brutal de las economías europeas que esa salida, digamos, primero, incluso si fuese admisible, supondría una catástrofe de tal calibre. Y segundo, la devaluación de las monedas que implicaría empobrecería aún más, porque la deuda seguiría estando en una moneda fuerte, en el euro, probablemente en el marco alemán que se veía, y en cambio tendríamos que multiplicar ese pago por 3 o 4 en los países de la periferia. Por lo tanto, nos iríamos a una situación a la Argentina, pero probablemente bastante peor. Bueno, y para concluir ya en dos frases,
Es importante en el tema de la movilización la cuestión del frente único, sin acumular más fuerzas que lo que hicimos en el periodo anterior. No es posible derrotar, y solo se puede derrotar a nivel europeo, y para eso hay que comenzar creando acumulación de fuerzas en los Estados miembros. Segundo, el elemento político es fundamental. Sin construir alternativas políticas, que no serán alternativas políticas revolucionarias, que responderán al nivel de conciencia de las luchas sindicales que en ese momento se tengan, y que por tanto deben ser la respuesta política a ese nivel de luchas, ayudando a su vez a esas luchas políticas, construyendo frentes amplios del conjunto de la izquierda, esto que llamamos alianzas de reformistas y revolucionarios, alianzas de la izquierda federal y de la izquierda soberanista, alianzas en definitiva del conjunto de la izquierda en todos sus sectores. Sin hacer esa acumulación de fuerzas no será posible revertir los programas de austeridad y el ataque masivo de las clases dominantes, porque no tienen ninguna otra salida para recuperar su tasa de ganancias a medio plazo que sobre la base de la sobreexplotación de la clase.